nada, bueno, felicitarte porque creo que siempre se busca nuevos cineastas, se busca nuevos directores que apuesten por nuevas narrativas, ¿no? Por nuevos temas que a lo mejor se han dejado justo a un lado y hemos hecho que las minorías pues realmente sobresalgan, ¿no? Que estos temas realmente importantes socialmente hablando puedan hablar, puedan tener una voz. Entonces, me gustaría de entrada justo, Eduardo, que me platicaras un poco cómo es este acercamiento que tú tienes con la cinematografía y en qué momento decides, quiero hablar sobre estos temas. Claro que sí, Daniel. Bueno, de entrada, pues muchas gracias por tu tiempo. Acá andamos. Y pues mira, mi acercamiento al cine más que nada fue desde muy chavo, ¿no? O sea, mi papá es el que tiene recuerdos de que desde muy chavo yo viendo películas quería hacer eso. Sobre todo me tocó en una etapa cuando yo estaba niño que vivimos en Tijuana y nos pasábamos mucho tiempo en San Diego en los drive-ins, ¿no? Como les llaman, y ahí Batman Regresa y Arma Mortal 4 y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre he tenido una pasión por eso, por el cine, por contar historias, ¿no? Y en este caso, yo me he metido un poco con estos temas, en específico con la violencia de género, en mis últimos proyectos. Yo terminé mi primer largometraje en 2019, ya lo estaba presentando y todo, y justamente ya que lo terminé después de 4 años de estarlo trabajando y todo, pues dije, bueno, ahora de qué quiero hablar, qué me interesa, qué me llama la atención. Entonces, me puse a pensar, me di cuenta que creo que la violencia de género es un tema del cual tenemos que hablar más, ¿no? Y en esa ocasión hice un cortometraje que se llama Moretón, que habla un poquito más sobre la indiferencia ante este tipo de violencia y todo eso, ¿no? Y nos pasó que justo cuando lo terminamos y ya lo empezamos a mandar a festivales y todo, pues se empezó a dar lo de la pandemia, se empezó a dar lo del encierro, y reflexionando un poquito sobre toda esta experiencia y todo, fue cuando me di cuenta que las condiciones de violencia cambiaron, obviamente, cambiaron para las víctimas, que ahora estaban cerradas con los victimarios, ¿no? Y que nadie sabíamos bien qué iba a pasar, ¿no? Por todo este ambiente de incertidumbre y todo esto que ha pasado del COVID, ¿no? Entonces eso fue como el motor para inspirarme un poco, para sacar esta historia y así se conformó el abismo. Súper interesante lo que mencionas porque, como bien dices, la pandemia fue un proceso muy complicado para todos, ¿no? Creo que no he escuchado a alguien que la haya pasado bien. Todos de alguna u otra manera sufrimos daños. Entonces, justo quería que me platicaras eso. En este lapso de pandemia, ¿cómo la viviste y en qué momento decidiste hablar sobre la violencia y comenzar a escribir justo el abismo? Claro, pues sí, pues de entrada, a mí, por ejemplo, la pandemia, yo creo que me sirvió mucho como para pensar muchas cosas, ¿no? Y revalorar muchas cosas y eso. Tuve la suerte de poderme encerrar como en mi mundito un poco, ¿no? O sea, en este mundito medio de película y demás, ¿no? Para, pues a través de él como que sobrevivir, ¿no? Y tener mis ideas, estar escribiendo y demás. Entonces, fíjate que para mí fue muy productivo la pandemia porque ahí encerrado, pues me puse a hacer cortos, ¿no? Me puse a hacer cortos más sencillos, hice uno yo solito en el que actúo y lo escribí, lo dirigí todo con mi celular que tenía la cámara rota y ese ya hasta se mandó a otros lugares y ganó premios en Serbia y así. Hice otro con otros compañeros que le fue bastante bien y el abismo fue como el regresar a aventarnos a hacer algo un poquito más grande, ¿no? Es un cortometraje independiente, ¿no? Pero fue algo más grande, más con crew otra vez, ¿no? Como tratar de hacer eso que también para mí era como terapéutico, como regresar a esa normalidad, ¿no? Por llamarlo así. Sí, nos dio muchísimo miedo porque pues, todavía no estaban las vacunas cuando hicimos este corto, pero pues sí, con unos buenos, pues con unas buenas reglas en set y todo, pudimos llevarlos sin que nadie saliera lastimado o enfermo, ¿no? En nuestra grabación.
Y pues sí, justo de ahí, y yo creo que también fue esas ganas, como te decía, ¿no? Como de actualizar un poco también el discurso, ¿no? En cuanto a la violencia. Siento que al final el cine no se trata tanto de dar mensajes, sino de contar historias, ¿no? Eso es algo que quiero que se sepa, que no es tanto que tratamos de dar un mensaje, simplemente una historia que es un thriller psicológico a través del cual usa este tema como uno de sus ejes y podemos hablar un poquito de este tema que es tan importante gracias a eso, no tanto como de querer dar un mensaje, pues. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que el cine no sirve para leccionar, ¿no? No tiene como ese objetivo, sino que realmente tiene justo el contar una historia y a través de eso quizás llevar una reflexión con el público, ¿no? Totalmente de acuerdo, Y Daniel. en este caso, hablar sobre la violencia de género es muy delicado hoy en día, tú lo sabes. Entonces, me gustaría justo que me contaras, Eduardo, de pronto, en esta línea, ¿no? Entre pasarte un poco de hablar un tema tan importante, pero de hablarlo desde la ficción, ¿no? ¿Cómo te preparaste para poder tener como el punto fijo sin pasarte una rayita de más, ¿sabes? Claro. Pues fíjate que ahí un poco yo creo que lo que importa es justo tratar de tener como esta sensibilidad, ¿no? Fíjate que aunque realmente nada más he hecho estos dos proyectos, creo que siempre dentro de lo que yo ya he realizado antes, pues sí había como un poquito esas ganas de hablar del tema, porque de hecho para un cortometraje que nunca hice, ya que se quedó en el tintero, pues me acerqué justo a asociaciones, ¿no? Asociaciones que trataban gente con esta, que habían tenido este tipo de situaciones horribles en su vida, ¿no? Entonces creo que de entrada es como tratar de uno sensibilizarse y entender con respeto, ¿no? O sea, lo que puede estar pasando la otra persona, ¿no? Porque también algo que me pasó con el otro cortometraje es que gente cercana se me acercó para comentarme que habían tenido este tipo de situaciones en algún momento, ¿no? Y no era tanto como para que, oye, pues arréglame la vida o algo, no, sino como de para, oye, tú estás hablando de esto, creo que puedo hablar contigo de esto. Y a mí también eso me sensibilizó y me dio cuenta de lo importante que es hablarlo porque la violencia está más cerca de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, un poquito con esa sensibilidad y con ese respeto fue que nos aventamos a tratar de hacer esta historia, este trabajo ficticio al final del día, ¿no? Pero un poquito de ahí viene como para prepararse, ¿no? Porque también luego te pones a ver estadísticas y todo y la verdad es que pues sí está muy cañón, ¿no? Está muy cañón ciertas cosas que están pasando a través de esto y creo que es parte de nuestra responsabilidad como sociedad, ¿por qué no? De la gente que podemos hablar que a lo mejor no estamos sufriendo eso, llevarlo al ojo público. Pues muchísimas gracias por este espacio y ahora sí que una buena platiquita, ¿no? A mitad del día está súper bien y pues ya saben que cualquier cosa acá andamos para los siguientes proyectos y demás. No, hombre, un placer. Ya sabes que aquí en Sin Spoilers tienes tu casa y te Gracias. abrazamos con muchísimo cariño. Que tengas un excelente día. Igual, hasta luego. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.